Entonces empezamos, chicos. El tema que vamos a ver en esta semana es hablar acerca de física moderna. Cuando nosotros hablamos acerca de física moderna, hablamos acerca de la relatividad, hablamos de los postulados de Einstein, que son 3 postulados. Vamos a hablar acerca de los fenómenos también de la relatividad, como es la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. El tiempo transcurrido en la Tierra es distinto al tiempo que transcurre en el espacio. Vamos a hablar también acerca de los fenómenos ondulatorios para el caso de la luz, ¿no? Al ser una onda electromagnética, ¿qué fenómenos contrae? Vamos a hablar acerca del efecto fotoeléctrico, vamos a hablar acerca del comportamiento de la luz, como podemos observar en esta figura, que la luz se va a comportar como una onda, pero también a la vez se va a comportar como una partícula. Y ahí hablamos acerca de la dualidad de la luz, ¿no? La luz tiene un movimiento continuo, tiene un movimiento discreto, entonces de eso se trata de la dualidad de la luz. También vamos a hablar acerca de otro tipo de radiaciones como son los rayos X, los rayos láser, su comportamiento, cómo se generan los rayos X, para qué sirven los rayos X, al igual que los rayos láser. Son ondas electromagnéticas. Entonces, empezamos hablando acerca de los postulados de Einstein. En el primer postulado nos dicen que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. Recuerda que un sistema de referencia inercial puede ser, el sistema se puede encontrar en reposo o también se puede mover con velocidad constante. Entonces, por acá, por ejemplo, mi sistema de referencia inercial es el cohete. El cohete. En el primer caso, observo que el cohete está en reposo, es un sistema inercial. En el segundo caso, el cohete se está moviendo con MRU, velocidad constante. También es un sistema inercial. Recuerda que un sistema inercial puede estar en reposo o puede moverse con velocidad constante. Entonces, en un sistema de referencia inercial, las leyes físicas que hemos visto durante todo el curso se van a cumplir de la misma forma, ya sea que el cohete se encuentre en reposo o se esté moviendo con velocidad constante. En cualquier sistema de referencia inercial, las leyes físicas se cumplen de la misma forma. Entonces, en base a este experimento físico, no se puede distinguir el MRU, no podríamos distinguir si la nave espacial se encontrara, no tendría ninguna ventana, no podría decir si la nave se está moviendo o no, ya que estamos hablando de un sistema de referencia inercial. No existe un sistema de referencia absoluto. Recuerda que nuestro sistema de referencia nosotros lo definimos al inicio, ¿no? Puede ser, en el caso en el curso, nosotros habíamos definido como sistema de referencia inercial a la Tierra, ¿no? Y describíamos el movimiento de los objetos respecto a la Tierra, cómo se mueven. Pero también, no solamente la Tierra podría ser nuestro sistema de referencia, podría ser la Luna, podría ser el Sol, entonces cambia nuestro sistema de referencia. No existe un único sistema, hay varios sistemas. Entonces nosotros trabajamos con sistemas de referencias inerciales para que se cumplan las leyes de Newton. El segundo postulado nos indica que la rapidez de la luz es constante, no importa de qué observador se trata. Por ejemplo, este observador está en reposo. Este observador está en reposo. Entonces, este observador en reposo proyecta con esta linterna una luz. Entonces, por acá la luz se va a propagar.
Y acá tengo un observador O que se está moviéndose. Se mueve. Entonces, la luz se está proyectando. Ahí está la luz. Esta es la luz. La velocidad de la luz igual a C. Entonces, para este observador en reposo va a decir que la luz se mueve con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Para este observador, la luz también se va a mover con 3 por 10 a la 8 segundos. Entonces, la velocidad de la luz no depende del observador. La velocidad de la luz es constante para cualquier observador. ¿Ya? Ya sea esté en reposo o ya sea moviéndose, la velocidad de la luz no cambia. No cambia. Si yo defino mi sistema de referencia, si este es mi sistema de referencia, la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8. Si yo defino mi sistema de referencia, este O', entonces la velocidad de la luz también va a ser 3 por 10 a la 8. La velocidad de la luz no depende del observador. La velocidad de la luz es independiente. Dice así, es independiente. Entonces la velocidad para ambos observadores es la misma, la velocidad de la luz es la misma. No existe una rapidez infinita para la transmisión de información. Consideramos la máxima rapidez, la velocidad de la luz. No, no, en cambio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si yo decía, tengo dos atletas moviéndose, este es el atleta A, su rapidez, digamos que es igual a 3 metros por segundo, y tengo un segundo atleta, por acá está el atleta B, esta atleta B se mueve con 5 metros por segundo, y nosotros decíamos, si nosotros somos los observadores, aquí está este observador que está en reposo, si mi sistema de referencia es este, yo le pregunto, C, ¿cuál es la rapidez de A? La rapidez de A respecto a C va a ser 3. Si yo le pregunto, C, ¿cuál es la rapidez de B? La rapidez de B respecto a C seguirá siendo 5. Pero si yo cambio de sistema de referencia y digo, a ver, mi sistema de referencia que sea A, ese es mi sistema de referencia. Si mi sistema de referencia es A, yo digo, A, ¿cuál es la rapidez de B? Ah, ya, la rapidez de B ya no es 5, la rapidez de B simplemente va a ser 2. ¿Ve? La rapidez de B cambia. A va a decir que B se mueve con 2 metros por segundo. B recorre solamente 2 metros por cada segundo, porque los otros 3 lo recorre A. Entonces, para indicar el movimiento de un cuerpo, lo primero que tenemos que definir es el sistema de referencia. Pero si yo le pregunto acá, por ejemplo, a C, dime C, ¿cuál es la rapidez de la luz? La rapidez de la luz va a ser 3 por 10 a la 8. Si yo le pregunto, a ver, a B, dime cuál es la rapidez de la luz. De la luz va a decir 3 por 10 a la 8. No importa si está corriendo con mayor o menor velocidad, ¿no? Entonces la rapidez de la luz no va a cambiar. Para todos los observadores, la rapidez de la luz va a ser 3 por 10 a la 8. No importa si los observadores están moviéndose. La rapidez de la luz no depende del observador. Lo mismo yo te diría, Cami, a ver, por ejemplo, si yo tengo una vela, digamos, ahí está una vela. La vela va a proyectar luz. Ahí está la luz. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la luz que proyecta la vela o que proyecta, digamos, una linterna? Ahí está. La luz es la misma. La velocidad de la luz va a ser la misma. No depende tampoco de la fuente.
Si es profesora, si es un foco de 5 watts o de 20 watts, ¿la velocidad de la luz va a cambiar? No, no va a cambiar. La velocidad de la luz no depende de la fuente, ¿sí? Recuerden que la velocidad de una onda, en este caso de la luz, va a depender del medio en el cual se propaga. De eso nos habla el segundo postulado, ¿no? Ahí teníamos entonces el primer postulado que nos hablaban acerca de que en todos los sistemas de referencia las leyes físicas se cumplen de la misma forma. En el segundo postulado estamos viendo que la velocidad de propagación de la luz no depende de los observadores ni depende de la fuente que la produce. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la dilatación del tiempo. Cuando hablamos de la dilatación del tiempo es, por ejemplo, cuando dos objetos se encuentran moviéndose en sistemas de referencias. Cuando un objeto tiene una velocidad, digamos, comparada a la velocidad de la luz, este objeto puede sufrir cierto tipo de cambio en el tiempo, en la masa y también en su longitud. Eso ocurre cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos esta nave, mira, esta nave espacial sale de la Tierra para que salga, para que rompa con el campo gravitatorio, esta nave espacial tiene que tener una velocidad muy alta, comparada o digamos cercana a la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad con la que sale esta nave espacial es v y esta velocidad es cercana a la velocidad de la luz. O sea, esta velocidad de la nave espacial puede ser la tercera parte de la velocidad de la luz, la quinta parte de la velocidad de la luz, ¿no? La novena parte de la velocidad de la luz. Entonces, esta velocidad de la nave lo podemos expresar en función de la velocidad de la luz. Y eso, ¿qué ocurre en este caso? Que esta nave espacial el tiempo que pasa para la nave espacial va a ser diferente al tiempo que pasa, que transcurre en la Tierra, porque la Tierra nosotros lo consideramos como si fuera, como si se encontrara en reposo. Digamos, esta joven cuando está en la Tierra, en un sistema de referencia inercial, y acá tenemos un sistema de referencia, en este caso inercial también, pero el cohete se está moviendo con una velocidad constante comparada a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo ya no va a ser igual, ¿no? El tiempo ya no va a ser igual. Si en la Tierra pasa 20 años, dentro de la nave espacial para esta joven no va a pasar 20 años, va a pasar eh, de distinta forma. Entonces nosotros hablamos acerca de la dilatación del tiempo. Podríamos hablar acá también acerca de la paradoja de dos gemelos, ¿no? Dos gemelos son separados, digamos, cuando tienen 10 años, pasan 30 años, el que está en el espacio regresa a la Tierra, ¿el tiempo habrá pasado de la misma forma para ambos? Si para la Tierra pasaron 30 años, para el joven, digamos, el gemelo que está viajando, ¿habrá pasado también 30 años? No, no. Nosotros hablamos acerca de la dilatación del tiempo, de la dilatación del tiempo, porque el tiempo va a depender de la gravedad, ¿no? En este caso, de la Tierra, ¿no? Entonces, hablamos acerca de la dilatación del tiempo. Para ello, nosotros tenemos que considerar siempre, en el caso de la Tierra, mi sistema, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, el tiempo T sub 0 es el tiempo que ocurre más lentamente. Entonces, ¿dónde va a pasar más lento? En este caso, va a pasar más lento en el espacio. En la Tierra, el tiempo va a pasar más rápido, ¿ya? El tiempo T es el tiempo, digamos que acá hemos dicho en el cohete,
Lo vamos a considerar de esta forma. El tiempo medido por el sistema de referencia en reposo relativo, va a ser igual al tiempo medido por el observador en movimiento. Este T sub 0 también se le conoce como tiempo propio, es el tiempo propio. V es la rapidez de la nave espacial. ¿Respecto a quién? Respecto a la Tierra. ¿Con qué velocidad se encuentra? Entonces, antes de viajar, había pasado el mismo tiempo y luego cuando viajan, el tiempo en la Tierra pasa más rápido, el tiempo en la Tierra pasa más rápido, ¿no? Ahí la gemela que se encuentra en la Tierra envejece más rápido y la que se encuentra viajando en el espacio no envejece tanto porque el tiempo pasa lentamente, ¿ya? El tiempo pasa lentamente. Entonces, este T sub 0 es el tiempo que transcurre dentro de la nave espacial. T sub 0 es el tiempo que transcurre más lento y el T es el tiempo que transcurre más rápido, el tiempo medido en la Tierra. Entonces, si yo quiero saber qué tiempo ha transcurrido en la Tierra, qué tiempo ha viajado esta nave espacial, entonces para ello necesito conocer el tiempo medido dentro de la nave espacial. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a revisar un ejercicio de clase para reforzar esta parte de la dilatación del tiempo y también reforzar la parte de los postulados de Einstein. Entonces, revisamos el ejercicio. Revisamos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 me hablan acerca de una nave espacial. Entonces me están dando que esta nave espacial viaja con una rapidez igual a 0,6 veces c. C es la rapidez de la luz, no te olvides. O sea, si yo lo pongo en fracción, sería 6 entre 10, 3 quintos de la velocidad de la luz, ¿no? Esa es la velocidad de la nave espacial. Dice, en el instante en que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj y son las 10 a.m. Si la nave pasa a las 10:20 frente a una estación espacial que se encuentra en reposo respecto a la Tierra, ¿qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? Entonces nosotros tenemos acá, ahí está la Tierra. Entonces, en la Tierra marcamos 10 en punto, 10 en punto, ¿no? 10 de la mañana. Entonces, la nave espacial pasa por la Tierra a las 10 de la mañana. Entonces, luego, cuando pasa frente a la estación espacial, ahí está la estación espacial, va a marcar 10:20, ¿no? Va a marcar 10:20, me dice así. Pero ¿qué hora estará marcando en la nave espacial? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer quiero saber acá es las 10 de la mañana y cuando pasa frente a la estación espacial, eh, marca 10:20. Pero quiero saber en la estación espacial cuánto estará marcando el tiempo. Entonces nosotros hablamos acerca de la dilatación del tiempo. Para ello nosotros decimos la nave espacial, si acá fue de 20, acá marcó 20,
acá marco 10 de la mañana, 10 AM, y acá acá pasó 10:20. Entonces estamos viendo que ha pasado para la nave espacial un intervalo de 20 minutos. Esos 20 minutos es el tiempo que ha transcurrido para el objeto que está en movimiento, es el T sub 0. Entonces yo quiero saber este T sub 0, ¿cuánto equivaldrá para este caso para la estación espacial? Entonces, hablamos que el T sub 0 recuerda que es el tiempo propio, el tiempo medido para el objeto en movimiento. Entonces, aplicamos la ecuación de la dilatación del tiempo. T sub 0 es 20 minutos, ¿no? La rapidez de la la rapidez de la nave espacial es 0,6. Recuerda que 0,6 veces C. C y C se van a cancelar. 0,6 es 6. 0,6 es igual a 6 sobre 10, ¿no? Entonces, puedo sacar mitad, tengo 3 quintos, 3 quintos. Hacemos los cálculos, acá voy a tener T sub 0 sobre 9 sobre 25, ¿no? 9 sobre 25. ¿Y eso es cuánto? ¿Cuánto tenemos ahí? Ah, ese es cálculo, entonces nosotros decimos que ahí tenemos 1 sobre 9 sobre 25. Hacemos los cálculos. Esto es 25 menos 9. Eso es 16. 16 sobre 25. Le puedo sacar la raíz cuadrada y esto es 4 quintos, que va a ser igual a, esto es igual a 5 cuartos de T sub 0. T sub 0. Pero ya sabes que T sub 0 es ¿cuánto? T sub 0 es 20 minutos. Simplificamos, cuarta, entonces acá me va a salir 25 minutos. 25 minutos. Por lo tanto, la hora en la estación espacial será las 10:25, ¿no? Porque acá está marcando 10. En la Tierra marca 10 de la mañana, pero yo quiero saber cuánto es el tiempo acá. Entonces, para acá ha pasado un intervalo de 25 minutos. Por eso, la hora que marca acá será 10:25 AM. Preguntas, chicos, hasta ahí. Los escucho, los leo, por favor. Si tienen alguna duda para este primer ejercicio 2 que estamos revisando, los escucho, los leo. Vamos, chicos, consultas. ¿No hay ninguna consulta? Ok, entonces identificamos siempre en el problema el T sub 0 y el T. ¿Quién es el T sub 0? Es el tiempo medido por el observador en movimiento. Este T sub 0 siempre va a ser menor, siempre va a ser menor que este T. Si para el T sub 0 es 20 minutos, para el tiempo T tiene que ser mayor, mayor, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces continuamos con la teoría. Ahí está, el T sub 0 es el tiempo medido por el observador en movimiento dentro de la nave espacial, también se le conoce como tiempo propio, y T es el tiempo medido por el observador en reposo relativo, y este T va a ser mayor al T sub 0.
Veamos una observación acerca de la dilatación del tiempo, cuáles son sus efectos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá dos observadores. El observador A, que se encuentra dentro de este vagón, ¿no? Dentro del vagón hay los focos se están encendiendo. Entonces, el observador de la nave ve que estos focos se van a prender lentamente. Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos de sistema de referencia y hablamos de un sistema de referencia, en este caso, el sistema de referencia B? ¿Cómo se prenderán los focos? ¿Se prenderán al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, o uno primero que el otro? Entonces, para el observador B, el observador B indica que los focos no se prenden al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, depende del sistema de referencia. Si yo me encuentro dentro del vagón, voy a indicar que los focos se prenden al mismo tiempo, porque yo voy a estar en reposo relativo respecto al vagón. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro fuera del vagón? ¿Qué voy a indicar? ¿En qué momento los focos se prenden? ¿Uno primero que el otro o al mismo tiempo? Entonces, yo que estoy fuera, estoy observando la velocidad del vagón, tiene velocidad respecto a mí, que estoy fuera. Entonces, cuando yo estoy fuera, voy a indicar que los focos no se prenden al mismo tiempo. Depende del sistema de referencia. Ahora vamos a hablar acerca de la contracción de la longitud. O sea, ¿qué ocurre cuando los objetos se mueven con velocidades, ¿no? Comparadas a la velocidad de la luz? Entonces, la longitud se contrae. No sé si ustedes han experimentado cuando un auto pasa con una velocidad muy alta, pues pareciera que el auto se contrajera, fuera más pequeño que cuando está detenido, ¿no? De eso se trata. Pero acá hablamos acerca de una contracción cuando el objeto se encuentra moviéndose con una velocidad, con una fracción de la velocidad de la luz, ¿ya? Con una fracción de la velocidad de la luz. Entonces tenemos una longitud propia, L sub 0, que va a ser una longitud medida cuando el observador, cuando se encuentra en reposo. Y L va a ser medida cuando se encuentra en movimiento. Entonces acá yo, por ejemplo, ahí está la Tierra y acá está Marte. Si yo mido la distancia que hay entre la Tierra y Marte, pues esta es la distancia L sub 0, porque está siendo medido desde un observador que se encuentra en reposo. Pero ¿qué pasa si yo mido la distancia que hay entre la Tierra y Marte, pero yo me encuentro dentro de una nave espacial? Entonces, esa distancia medida va a ser mucho menor, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo mido la longitud de un estadio. Puedo utilizar mi estación total o tu cinta métrica, como tú quieras. Y cuando tú estás sobrevolando, o sea, si tú estás en un helicóptero, puedes medir la distancia que hay, la distancia de un estadio y pareciera que se hubieran cogido, ¿no? Porque es más pequeño, lo estás viendo desde afuera. Entonces, de eso se trata. Si yo lo mido, la longitud que existe entre la Tierra y Marte, desde un objeto que está en reposo, va a ser mucho mayor que si yo lo mido desde un objeto que está en movimiento. De eso se trata. Entonces nosotros decimos la longitud medida, la longitud medida L por el observador en movimiento
va a depender de la longitud medida por el observador en reposo y a ello le voy a multiplicar la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez de la nave espacial respecto a la luz y todo eso lo elevo al cuadrado. Finalmente le sacamos la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, acá yo tengo esta nave espacial que está en reposo. Si yo lo mido, digo, esta nave espacial tiene una longitud L sub 0. L sub 0 es la longitud medida de la nave espacial en reposo. Pero cuando esta nave espacial se mueva con una velocidad cercana, con una velocidad que es equivalente a una fracción de la luz, entonces pareciera que midiera mucho menor. Entonces esa longitud es L. Entonces nosotros hablamos de una longitud propia y una longitud L, que es la longitud medida en movimiento. Pareciera que se acortara, dice. Entonces, la longitud en reposo de la nave espacial es mucho mayor a la longitud cuando se encuentra en movimiento. La longitud de la nave espacial pareciera que se ha cortado, pareciera que se ha contraído. La contracción relativista de la longitud de un objeto se va a producir siempre y cuando este objeto se mueva con una fracción de la rapidez de la luz, ¿no? Solamente se va a contraer en nivel de longitud, ¿no? Se contrae a nivel de longitud, se va a contraer en dirección al movimiento. Hablamos entonces de esta forma acerca de la longitud. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de la contracción de la longitud? Entonces, reforzamos esta parte de la contracción de la longitud con el primer ejercicio de clase. En el ejercicio número 1 me dice, con respecto a los postulados de Einstein, indique la verdad o falsedad. La primera proposición indica, la rapidez de la luz es invariante, la rapidez de la luz no varía en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Qué dicen? La rapidez de la luz no varía en los sistemas de referencias inerciales. Lo vimos, ¿no? El primer postulado. ¿Qué me dice el primer postulado? Ahí tengo mi sistema de referencia que puede estar en reposo, sistema de referencia inercial, o puede moverse con velocidad constante. Para cualquiera de estos sistemas inerciales, la rapidez de la luz va a ser constante, va a ser invariable. Por eso indicamos que la primera proposición es verdadera. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o también podríamos decir que es 300.000 kilómetros por segundo, lo mismo. Segunda proposición. En la segunda proposición indica las mediciones de los tiempos. ¿Cómo son los tiempos? Y las longitudes son independientes de los sistemas de referencias inerciales. La medición del tiempo y de la longitud son independientes de los sistemas de referencias inerciales. Recuerda que la medición tanto de la longitud como del tiempo, ¿de qué depende? Depende del sistema de referencia, ¿no? Entonces, para el caso de un sistema de referencia en reposo, va a depender si el objeto se mueve con velocidad cercana a la luz. La medición del tiempo y de la longitud dependen de la velocidad.
Y esta velocidad, hemos dicho que cuando la velocidad del objeto es una fracción de la velocidad de la luz, el tiempo y la longitud se ven afectadas. El tiempo ya no va a ser un parámetro constante, la longitud ya no va a ser un parámetro constante. Estos parámetros se ven alterados porque la velocidad de ese objeto es una fracción de la velocidad de la luz. Por lo tanto, nosotros decimos que tanto el tiempo como la longitud dependen del sistema de referencia, dependen. Por eso indicamos que la segunda proposición es falso, porque acá nosotros tenemos el tiempo relativista y la longitud relativista, ¿de qué dependen? De la velocidad. Este v y este v es una velocidad que va a depender del sistema de referencia, del sistema de referencia. Por último, tenemos la masa y lo vamos a indicar acá. La masa de un cuerpo en movimiento disminuye con la velocidad, eso decimos que es falso, porque la masa aumenta. Conforme la velocidad del objeto aumenta, la masa también aumenta, la masa relativista. O sea que alguno dirá, profesor, o sea que si yo me pongo a correr y yo quiero bajar de peso, profesora, me voy a poner a correr, en vez de disminuir mi masa, ¿va a aumentar? Estamos hablando, recuerda, de una velocidad que es una fracción de la velocidad de la luz. Y tú no te vas a mover con una velocidad que va a ser una fracción de la velocidad de la luz, ¿no? Es una velocidad insignificante con la rapidez de la luz. Por eso, para nosotros no se cumple para los cuerpos que se muevan con una rapidez que equivale a una fracción de la velocidad de la luz. Y para ellos la masa aumenta, ¿sí? Conforme aumente su velocidad. Y de eso lo vamos a profundizar más en esta parte de la teoría. Lo vamos a profundizar más, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de la masa relativista. La masa de un cuerpo, la masa m, en movimiento. La masa relativista va a depender de la masa del cuerpo cuando se encuentra en reposo y a ello le vamos a dividir, ¿no? Por este término, que es 1 menos v sobre la rapidez de la luz, todo elevado al cuadrado. Que esto sería este término, es equivalente a la constante de Lorentz, se le conoce, constante de Lorentz. Entonces, como vemos, la masa de un cuerpo, ¿de qué depende? De v. Y v es la rapidez del cuerpo. Y este v es una velocidad que es comparada a la velocidad de la luz. A ver, chicos. Ya, entonces así hablamos. Entonces acá nosotros tenemos que un cuerpo cuando está en reposo tiene una masa m sub 0 y cuando esta nave se encuentre moviéndose con una velocidad v que equivale a una fracción de la velocidad de la luz, su masa se va a alterar, ¿no? Su masa va a ser mayor. La masa es mayor cuando la nave espacial se encuentra en movimiento. Entonces, nosotros decimos que cuando esta nave espacial se encuentra en reposo, su masa es igual a m sub 0.
¿Eso qué significa, profesora? Si un cuerpo se está moviendo con una velocidad igual a la luz, su masa va a ser infinita. La masa va a ser infinita, ¿sí? Porque tú sabes que una cantidad dividida entre cero es infinito, ¿no? Por eso nosotros decimos que cuando un cuerpo se mueve con una velocidad igual a la luz, este cuerpo va a tener una masa infinita. Pero bueno, nosotros sabemos que no existe ningún cuerpo que se mueva con una velocidad igual a la luz, porque para eso se requeriría una fuerza infinita para poder acelerarlo, para que pueda alcanzar una velocidad igual a la luz. La rapidez c, que es la rapidez de la luz, representa la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar. Hay cuerpos que se coloquen, en este caso, partículas subatómicas que se le colocan en los aceleradores de partículas y pueden teletransportarse. Si su tiempo de vida, digamos que era de 2 años, pueden vivir más tiempo, ¿no? Eso es siempre y cuando son acelerados, pero ninguna de esas partículas ha alcanzado una rapidez igual a la luz, porque para eso se requiere una fuerza infinita que todavía no se pueden obtener. Veamos la relación entre la masa y la energía. La masa, esta es la famosa ecuación de Einstein, ¿no? La masa, la energía depende de la masa, multiplicada por la velocidad de la luz. O sea, todo cuerpo que posee masa tiene energía. Recuerda que m sub 0 es la masa en reposo. Entonces, si un cuerpo tiene masa, tiene energía. Este término nosotros lo podemos hablar acerca de, recuerda que también la masa puede variar y si la masa varía, si la masa se incrementa, entonces la energía también eh, se incrementará. Entonces nosotros indicamos que la masa es una forma de energía. En un cuerpo aún se encuentra en reposo. Si un cuerpo se encuentra en reposo, también tiene energía. Su energía va a ser E sub 0. Y esta energía se le llama energía existencial. Es como, por ejemplo, las rocas, las piedras, el agua. Todos esos cuerpos tienen energía y su energía se emite en forma de radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética es captada por los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, los satélites espaciales, toda la constelación, digamos, de Estados Unidos que tiene la constelación de Copérnico. Nosotros solamente tenemos un satélite, el Perú, que es el Perusat, ¿no? Entonces, con estos satélites lo que hacen es monitorear a toda la Tierra. Captan toda esa radiación y pueden discriminar e identificar de qué cuerpo se trata, si es flora, si es fauna, ¿no? Si es mineral. Y esas imágenes satelitales nos servirá para ver cómo es que la Tierra se está comportando, cómo es que la Tierra sufrió, digamos, si hablamos acerca de la tala, ¿no? Cómo ha variado la vegetación en la selva, ¿no? Podemos utilizar la unidad kilogramos en unidad de la energía, que es el joules, y encontramos la equivalencia, que un kilogramo equivale a 9 por 10 a la 16 joules. La energía total relativista. La energía de un cuerpo en movimiento va a aumentar si su rapidez aumenta. Y ya habíamos indicado que esta masa relativista depende de la rapidez. Entonces, esta masa relativista se escribe como la masa existencial sobre la constante de Lorentz y a eso le multiplicamos la rapidez de la luz al cuadrado. Entonces ya tenemos la energía total relativista. M es la masa relativista, M sub 0 es la masa en reposo,
V es la rapidez del cuerpo en movimiento. Ese V es una rapidez que equivale a una fracción de la rapidez de la luz. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, los escucho. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. La energía cinética. Recuerda que estos cuerpos al alcanzar velocidades comparadas a la velocidad de la luz, tanto como su masa, su longitud, el tiempo se ve alterado, ¿no? Entonces hablamos acerca de la energía cinética translacional relativista. La energía cinética, en este caso, va a depender de la variación de la masa. Recuerda que la energía cinética depende de la velocidad y depende de la masa. Entonces, la masa cambia. Entonces, la variación de la masa va a darte como origen a la energía cinética. Para Para cualquier tipo de cambio de energía, vamos a utilizar la conversión de masa y energía. No te olvides, ¿ya? La variación de la energía, ¿de qué va a depender? De la variación de la masa, ya que consideramos como constante a la rapidez de la luz. La cantidad de movimiento relativista. Recuerda que la cantidad de movimiento también depende de la masa, ¿no? Y si la masa cambia, la cantidad de movimiento también cambia. Esta masa es la masa relativista. La masa relativista depende de la masa del cuerpo en reposo dividido por la constante de Lorentz, que es todo este término, y a ello le multiplicamos la velocidad de este cuerpo en movimiento. Podemos indicar que la energía total relativista de una partícula lo podemos expresar en función de la cantidad del movimiento lineal relativista. También podemos indicar que la energía total relativista lo podemos despejar, ¿no? En función al teorema de Pitágoras y lo podemos obtener de esta forma. Si la masa en reposo de un objeto es cero, entonces su energía total relativista va a depender de la cantidad de movimiento únicamente y de la rapidez de la luz. Entonces podríamos indicar, despejando, la relación de la rapidez del objeto respecto a la luz va a depender de la energía en reposo respecto a la energía relativista. De ahí podemos encontrar una relación, ¿no? La energía respecto a la velocidad de la luz. La energía joules, la rapidez de la luz, C. O también podríamos expresar en términos de la energía en electronvoltios respecto a la velocidad de la luz. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta acerca de la relatividad? ¿No hay ninguna consulta hasta ahí? Ok, entonces podemos reforzar esta parte de la teoría con el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Entonces resolvimos el ejercicio número 1, también resolvimos el ejercicio número 2
¿no? Que hablaban acerca de la dilatación del tiempo. Y ahora vamos a revisar el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nos habla acerca de una nave que se desplaza frente a un observador. Esta nave se va a desplazar frente a un observador con una rapidez igual a 0,6 veces c, ¿no? Entonces, como pueden observar, la rapidez de la nave es una fracción de la velocidad de la luz. Esto podría ser igual a 3 quintos, ¿no? 3 quintos de la rapidez de la luz. 0,6 es 3 quintos. Entonces, me piden que si la longitud de la nave mide 20 metros cuando se encuentra en reposo, ¿no? Pueda determinar la longitud, ¿no? Entonces, por este lado tengo esta nave espacial que se está moviendo con una rapidez v y mide L. Mide L. Entonces, yo quiero saber cuánto es esa longitud, pues, cuánto es L, cuál es la longitud de la nave espacial cuando está en movimiento. Entonces, aplicamos la contracción de la longitud, ahí está la ecuación. Reemplazamos la longitud L sub 0, es la longitud medida cuando la nave está en reposo, longitud propia se le conoce. Reemplazamos y ya obtenemos L sub 0 es 20, V es 0,6, no olvidemos eso, 0,6 es V. Y simplificamos, 6C se va, me queda 0,6. Recuerda que 0,6 es 6 sobre 10. Sacamos mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5, tengo 3 quintos. 3 quintos lo elevamos al cuadrado, me va a quedar 9 sobre 25. A 1 le restamos 9 sobre 25, me va a quedar 16 sobre 25. 16 sobre 25. Le saco la raíz cuadrada, me queda 4 quintos de 20, que es igual a 16. Entonces, cuando la nave se encuentra en movimiento, mide 16 metros. Ahora, en la parte B me piden que calcule el tiempo que tarda en pasar la nave delante del observador. ¿Cuál es el tiempo? ¿Mm? ¿Cuál será ese tiempo? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál es ese tiempo? Lo calculamos. Ahí vamos a hablar acerca de la dilatación del tiempo. ¿Sí? Hablamos acerca de la dilatación del tiempo. Ahí está. También podemos aplicarlo como esta nave espacial se mueve con velocidad constante. Yo puedo decir que el tiempo es distancia entre rapidez. La distancia es 16 y la rapidez es v. Entonces, lo único que hacemos es reemplazamos cuánto nos sale por este lado. Ahí está. V va a ser igual a 16 sobre 0,6 y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. Resolvemos y eso nos sale ¿cuánto? Esto de acá nos sale 8,88 por 10 a la menos 8 segundos, ¿no?
segundos. Ya, pero yo quiero expresarlo en nanosegundos, entonces lo puedo expresar en nanosegundos, multiplicándolo así, y digo, un nano equivale a 10 a la menos 9, y ya va a estar en nano, y eso es igual a 88,8 nanosegundos. Esa sería nuestra respuesta para expresarlo en nanosegundos, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Los leo, los escucho. ¿No hay consultas? Muy bien. Profesora, cuando se mide el ¿Sí? tiempo, se usa la longitud del observador, ¿no? No la longitud que tiene la nave en reposo. No, porque te están indicando respecto al observador. Mira, ahí está este observador. Entonces te dice, ¿cuánto tiempo tarda en pasar la nave delante del observador? Si el observador está midiendo que la nave es L, que vale 16, entonces es la distancia que va a recorrer es de 16 metros y la rapidez con la que se mueve es 0,6 veces c. Entonces, eso es para el observador, ¿ya? Ok, Entonces, por eso yo gracias. utilizo la longitud para el observador. Entonces, no te olvides que estamos calculando el tiempo y este tiempo es igual a 8,88 por 10 a la menos 8 segundos, en segundos. Pero lo podemos expresar en nanosegundos, simplemente haciendo la transformación, y sale 88,8 nanosegundos. Muy bien. Revisamos el ejercicio número 4. Dice, de acuerdo a la teoría de la relatividad, la energía es equivalente a la masa. ¿Sí? Y hemos visto que la energía, ¿de qué depende? De la masa, ¿no? Ya que C es constante, depende de la masa. Si la energía de fisión de un núcleo atómico es de 180 megaelectronvoltios, determine la masa que se convierte en energía en dicha fisión. Esta es la energía, ¿no?, de una explosión de una bomba atómica que se da por fusión, fisión. En este caso habla de fisión nuclear. Entonces, resolvamos. Entonces ahí tengo, recuerda que estamos hablando de la relación de la energía con la masa. Acá observo en esta explosión nuclear cómo es que se van a desintegrar. Esta partícula se va a desintegrar, se van a separar. Entonces, en esa liberación se da mediante una energía de 180 megaelectronvoltios. Entonces, acá tengo la masa, ¿no? La masa se ha variado. Entonces, podemos aplicarlo acá, la energía en esta fisión nuclear, por dato del problema, es de 180 megaelectronvoltios. Aplicamos la ecuación y despejamos y ya tenemos la masa que se va, la masa que se convierte en energía. ¿Cuánto es eso, chicos? Entonces reemplazamos y eso va a ser igual a 3,2 por 10 a la 28, ¿no? Es eso. Podemos simplificarlo, sin que acá podemos hacerlo. A ver, vamos a ver. La energía es 32
¿no? Acá la energía es de 180 mega, que mega es 10 a la sexta. La rapidez de la luz, entre la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8, está al cuadrado. Entonces acá vamos a tener 180 por 10 por 10 a la 6, y acá tengo 9 por 10 a la 16, y esto va a ser igual a 32, ¿no? Acá me queda 2, pero recuerda que esta ecuación te va a salir en joules. Esto va a estar en joules. La energía está en joules. Esta energía está en joules. Pero si yo quiero convertirlo a electronvoltios, yo puedo decir que 1,6, ¿no? Un electronvoltio es igual a 1,6 y lo transformamos, ¿no? Entonces acá la energía te sale, o en este caso la masa, ¿no? Acá tenemos una masa. La masa lo vamos a pasar a electronvoltios y vamos a obtener esto. Ahí está. Acá ya está transformada en electronvoltios. Ahí está en electronvoltios. Entonces la energía, ahí está electronvoltios, ¿no? 180 mega electronvoltios. Electronvoltios. Lo pasamos a joules para que todo me salga en kilogramos. ¿Alguna consulta, chicos, para este ejercicio número 4? Los escucho. ¿No hay consultas? Ok. Entonces no olvidemos las unidades, ¿sí? Para esta parte lo único que tenemos que tener en cuenta es las unidades, ¿no? El dato, que esta energía era igual a 180 mega electronvoltios. 180 mega, ahí está el mega, y electronvoltios, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, para que esta energía esté en joules. Y al final, para que todo me salga en kilogramos. Muy bien. Entonces, continuamos con la teoría. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las teorías de la luz, ¿no? Para Isaac Newton, la luz se comportaba como partícula, ¿no? Ahí tenemos la teoría corpuscular. La luz está compuesta por partículas. Estas partículas, Newton las llamó fotones. Fotones. Entonces, estas partículas, la luz está formada por paquetes de energía. Estos paquetes de energía se llaman fotones. Entonces, para Newton, la luz está compuesta por partículas. Ahí tenemos la teoría corpuscular. Tenemos la teoría ondulatoria postulada por Christian Huygens. Para él, la luz
tenía un movimiento ondulatorio. La luz era una onda, ¿no? La luz es una onda electromagnética, decía. Entonces se puede reflejar, se puede difractar, se puede polarizar. Todos los fenómenos ondulatorios que vimos la clase pasada se dan para la luz. Entonces la luz tiene un movimiento ondulatorio. Podemos ver el comportamiento de este movimiento ondulatorio en la difracción de Young, ¿no? Cómo es que cuando la luz se encuentra con un obstáculo, se desvía, ¿no? Está la difracción de Young. La teoría de la dualidad, Einstein, ¿qué formula Einstein? Para Einstein, ¿cómo es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Para Einstein, la luz es tanto onda como partícula. De ahí nace la teoría de la dualidad. La luz se comporta como onda y como partícula, ¿no? Ahí está. La luz está formada por paquetes de energías llamados fotones, ¿no? Que tienen un movimiento ondulatorio. Por ejemplo, podemos ver este comportamiento de la luz en el efecto fotoeléctrico, ¿no? La luz se comporta como onda y como partícula, como corpúsculo. Más adelante, estos fotones, para Max Planck se les lo va a llamar cuantos de energía. La luz es emitida o absorbida en cuantos discretos. Los fotones, para, para Max Planck, estos fotones los llama cuantos. Fotones y cuantos son lo mismo, ¿sí? Que poseen energía. Ahí están. Estos fotones o cuantos tienen un movimiento ondulatorio y vienen a ser energía. Entonces, la luz está compuesta por un paquete de energías llamados, cada paquete se le llama fotones, Max Planck los llama cuantos de energía. ¿Y esta energía de qué va a depender? La energía va a depender de su frecuencia, multiplicada por una constante llamada constante de Max Planck. Entonces, la energía de esta radiación electromagnética, ¿de qué depende? Depende de la frecuencia. Entonces, para un fotón fotón o un cuanto de energía, su energía es H por la frecuencia. H es la constante de Max Planck. La energía se mide en joules, ¿ya? La constante de Max Planck es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules. Esa es la constante de Planck. F es la frecuencia de la onda, ¿no? De la radiación. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa si nosotros decimos que C es igual a la longitud de onda por la frecuencia? Podemos despejar la frecuencia. La frecuencia es igual a la rapidez de la luz sobre la longitud de onda. Y podemos expresar esta ecuación que era que la energía dependía de la frecuencia, lo podemos expresar en función de la longitud de onda. La energía es directamente proporcional a la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la energía aumenta. Pero ¿cómo es la energía con la longitud de onda? Inversamente proporcionales. A mayor energía, menor longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. Son inversamente proporcionales. Lambda es la longitud de onda asociada al fotón, ¿no? Y C, no te olvides que la rapidez de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8. Podemos hacer una gráfica de la energía en función de la frecuencia y de su longitud de onda. Entonces nosotros decimos que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Conforme la energía aumenta, la frecuencia aumenta.
mientras que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Es inversamente proporcional. Recuerda que la energía, su unidad es el joules, pero también podemos utilizar a nivel atómico la unidad de electronvoltio. Un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿ya? Y si utilizamos esa equivalencia, también podemos utilizar la equivalencia de la constante de Joules en unidades de electronvoltios por segundo, que es 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. Esto te lo van a indicar en los ejercicios, si se requiere, ¿no? La longitud de onda se mide en metros, esa es su unidad en el sistema internacional, pero podemos utilizar también la unidad de Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Esa es la equivalencia de Armstrong. Veamos del efecto fotoeléctrico. Pero antes de eso, vamos a colocar así. Habíamos indicado que para un fotón, su energía dependía de su frecuencia. O si quieres, lo podíamos poner también en función de su longitud de onda para un fotón. Pero como una radiación electromagnética está formado por un conjunto de fotones para n fotones, entonces la energía será n por h frecuencia. La energía queda multiplicada por el número de fotones. ¿Ya? Queda multiplicada por el número de fotones. De tal forma, si yo digo que yo puedo decir que la potencia, ¿te acuerdas que la potencia era igual a la energía entre el tiempo? Entonces, la energía para una radiación electromagnética, yo puedo poner que es NHF y el tiempo. O también puedo ponerle en función de su longitud de onda. Y puedo despejar y puedo decir que n sobre tiempo será igual a la potencia, n entre tiempo, puedo decir que te va a indicar el número de fotones por segundo. Entonces tú puedes decir, en un problema te puedes decir, ¿cuál es la cantidad de fotones que se emiten por segundo? Si tienes una fuente cuya potencia es, digamos, de 100 watts, ¿no? Y genera una radiación de, de 20 nanómetros, ¿no? Entonces lo podríamos calcular. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos hablar acerca del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión. Vamos a emitir una radiación electromagnética sobre un metal, ¿ya? Entonces yo tengo, este es mi metal, este es el metal. Entonces, ¿cuál es la característica de los metales? Los metales tienen la tendencia a perder electrones. Entonces, para que este metal pueda perder electrones, voy a hacer incidir una radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética depende de la frecuencia. No todas, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, se tiene que generar la remoción o expulsión, ¿no? Entonces, el efecto fotoeléctrico
consiste en que ciertos metales emiten electrones o, o solamente se remueven, ¿no? Entonces nosotros decimos que va a depender la emisión de estos electrones. La emisión de estos electrones va a depender de esta radiación electromagnética. Entonces, hay tres casos. El primer caso es si esta energía que incide es menor a la energía que se requiere para que este metal pierdan sus electrones. Este metal puede perder electrones siempre y cuando requiera una cantidad de energía que está dada por la función de trabajo, ¿ya? Entonces acá, como yo digo, la energía que incide es menor a la energía que se requiere para emitir los electrones. Para este caso, no existe efecto fotoeléctrico. Entonces, cualquier radiación electromagnética puede generar efecto fotoeléctrico, no, solamente ciertos metales pueden expulsar sus electrones para ciertas longitudes de onda, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, como segundo caso, veamos que la energía que se requiere es igual a la energía que se emite. En este caso, vamos a decir que efecto fotoeléctrico, existe efecto fotoeléctrico, pero en este caso solamente van a ser removidos los electrones. Solo se remueven electrones. Entonces los electrones van a ser removidos y colocados solamente en la superficie. Entonces, esta es la energía mínima que se requiere para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y si la energía es mínima, ¿cómo es la frecuencia? ¿Mínima o máxima? ¿Mm? Ah, ya. Recuerda que la energía lo puedes escribir en función de su frecuencia. Entonces, si esta energía es mínima, la frecuencia es mínima. La frecuencia es mínima. Puedo despejar esta frecuencia mínima es igual a la función de trabajo entre H. Esta frecuencia mínima se le conoce como umbral de frecuencia. Entonces, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la radiación que se emite sobre el metal tiene que ser mayor o igual al umbral de frecuencia, ¿ya? También la energía lo puedo escribir en función de su longitud de onda, ¿no? Así. Entonces tú dices, si la energía es mínima, ¿cómo es la longitud de onda? Máxima. Entonces la longitud de onda máxima, que lo ponemos así 0 y acá también 0, sería igual a HC sobre función de trabajo. Esta es la longitud de onda máxima que también se le llama umbral de longitud de onda. Bueno.
Como tercer caso, vamos a ver, para el tercer caso, que la energía que se emite, la energía de la radiación electromagnética es mayor a la función de trabajo. Si la energía que se emite es mayor a la función de trabajo, se produce efecto fotoeléctrico, existe efecto fotoeléctrico, y acá me va a quedar energía para que estos electrones salgan expulsados del metal. Y cuando los electrones salen expulsados del metal, lo hacen con una energía cinética máxima. Para el tercer caso, se van a producir los llamados fotoelectrones. Cuando los electrones son expulsados del metal, se les llama fotoelectrones. Entonces, cuando la energía es mayor a la función de trabajo, se producen fotoelectrones. Entonces, ¿en qué caso se producen fotoelectrones? Cuando la energía que incide es mayor a la función de trabajo. Por conservación de la energía del fotón va a ser igual a la función de trabajo más la energía de los fotoelectrones. ¿Está? Tú lo podemos escribir en función de la frecuencia. La función de trabajo lo puedo escribir en función de la frecuencia umbral. Ahí está. Y ahí tengo la energía cinética. Y puedo despejar y hallar la energía cinética como la variación de la frecuencia. O si quieres, lo puedes poner también en función de la longitud de onda, como se quiera. Preguntas, chicos, respecto al efecto fotoeléctrico. Los escucho, los leo. Vamos, chicos. Ok. Entonces revisamos un ejercicio de clase. Revisamos este ejercicio número 5. Me hablan acerca de la longitud de onda umbral de un metal. La longitud de onda umbral de un metal es de 600 nanómetros. Esa es la longitud de onda umbral. Entonces, esa es la... Y luego te dice, si se ilumina la superficie del metal con una longitud de onda de 400 nanómetros, indique verdadero o falso. Entonces, si yo ilumino este metal con una longitud de onda de 400 nanómetros, ¿se produce efecto fotoeléctrico? Nosotros habíamos indicado en la teoría, no sé si lo tengo acá, vamos a ver, en la teoría que para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la frecuencia tenía que ser mayor o igual a la frecuencia umbral, ¿no? En función de la frecuencia umbral. Entonces, hay que escribirlo en función de la frecuencia, pues. A ver, nosotros sabemos, ahí está, la frecuencia con la que debe incidir esta radiación tiene que ser mayor a la frecuencia umbral, mayor o igual. Y recuerda que si la frecuencia tiene que ser mayor o igual a la frecuencia umbral y esta frecuencia en función de su longitud de onda, ahí está, es así, despejamos y vamos a obtener que la longitud de onda umbral
tiene que ser mayor o igual a la longitud de onda de la radiación. O sea, la longitud de onda de la radiación tiene que ser menor o igual a la longitud de onda umbral. Por dato del problema, la longitud de onda umbral es de 600 nanómetros. Si yo le hago incidir una radiación de 400 nanómetros, se producirá el efecto fotoeléctrico. Puedo observar que la longitud de onda umbral es mayor a la longitud de onda de la radiación. Por lo tanto, sí se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? En la segunda proposición te dice, no se produce efecto fotoeléctrico. Eso es falso, es la contradicción de la primera proposición. Finalmente tenemos la tercera proposición. ¿Cuánto es la energía del fotón? ¿Cuánto es la energía de la radiación? Entonces, nosotros ya sabemos la energía de la radiación, lo puedo escribir en función de la longitud de onda. Ahí está. Recuerda que la constante de Planck vale 6, y está, mira, 6,62 por 10 a la menos 34 joules. Aquí está en joules por segundo. La rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Mira, este segundo, con este segundo se cancela. La longitud de onda es de 400 nanómetros, ¿no? Ahí está, en metros. ¿Ya? 400 nanómetros. Este metros, y con este metro se va a cancelar y la respuesta te saldría en joules. Acá la respuesta te sale en joules, pero como yo quiero que se exprese en electronvoltios, yo digo, un joules equivale, ¿no? Acá ponemos, pues, ¿no? Un joules es igual a un electronvoltio sobre 1,6 por 10 a la menos 19. Por eso acá se ha dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19 para que la respuesta te salga en electronvoltio. ¿Preguntas, chicos? Los escucho, los leo. Vamos, chicos. ¿No hay consultas? Vamos, chicos. ¿No hay consultas? Ok. Revisamos el ejercicio número 6. Me hablan acerca de una radiación electromagnética cuya frecuencia es de 3 por 10 a la 15 Hz, incide sobre un metal cuya función de trabajo es 2 electronvoltios. Me piden que determine la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Recuerda que cuando tú tienes una superficie metálica, los electrones van a los fotoelectrones van a salir disparados con una energía cinética máxima. ¿Ya? Estos son los fotoelectrones. Entonces acá yo tengo una energía que incide, la energía de esta radiación que incide, lo puedo escribir en función de su frecuencia. La energía de los fotoelectrones, la energía de los fotones, y acá es la energía de los fotoelectrones. La energía de los fotoelectrones son disparados con una energía cinética
máxima. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es escribir la ecuación, decimos así, la energía que incide la energía que incide va a ser igual, la energía que incide va a ser igual a la función de trabajo, porque este tiene una función de trabajo, más la energía de los fotoelectrones, que es una energía cinética máxima, ¿ya? Ahí está. Entonces, a mí me piden que determine la energía cinética máxima, despejo la energía cinética máxima, que va a ser igual a la energía de los fotones menos la función de trabajo, ¿ya? Entonces, yo necesito la función de trabajo, que ya me lo están dando, y hallamos la energía de estos fotoelectrones. Entonces, está. La energía que incide, entonces ahí tenemos la energía cinética máxima va a ser igual a la energía de estos fotoelectrones, que lo puedo poner en función de la frecuencia, H por la frecuencia, ¿no? H por la frecuencia menos la función de trabajo. Entonces la función de trabajo está en electronvoltios. Entonces la energía de los fotoelectrones tenemos que expresarlo. Esta energía tengo que expresarlo en función de los de electronvoltios. Entonces acá yo digo, la constante de Planck es igual a ¿cuánto? Es 6, me están diciendo acá, 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿ya? Y la frecuencia es 3 por 10 a la 15 Hz, que es 1 sobre segundo. Entonces tú simplificas y la energía te va a salir en segundos. Pero yo quiero, la energía te va a salir, mejor dicho, en joules, y yo quiero que salga en electronvoltios para poder restar electronvoltios con electronvoltios. Entonces este joules lo vamos a convertir en electronvoltios, ¿ya? Entonces lo pasamos en electronvoltios. ¿Y eso es igual a cuánto? A ver, vamos a operar. ¿Cuánto nos sale? 6,63. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esa operación, chicos? 6,63 por 3. Eso es igual a 19. 19,89. Por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la menos 19. Joules. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. En cambio, acá la función de trabajo es de 2 electronvoltios. Entonces, este electronvoltios lo voy a pasar a joules. Tú sabes que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, electronvoltios con electronvoltios se van. ¿Y ese es igual a cuánto? Ese es igual a 3,2 por 10 a la menos 19 joules. Eso es lo que nos sale. ¿Y eso cuánto sale?
Entonces acá nosotros ya tenemos, reemplazamos, acá lo podemos reemplazar, acá le puedo borrar ya para reemplazarlo. La energía del fotón nos salió 19,89 por 10 a la menos 19 joules, menos el 3,2 por 10 a la menos 19 joules. Restamos y eso es, ¿cuánto? Eso nos sale 16,69 por 10 a la menos 19 joules. Eso es lo que nos sale. ¿Ya? O también lo podemos expresarlo como 1,66 por 10 a la menos 18 joules. Cualquiera de las dos. Preguntas, chicos, los escucho, los leo. Muy bien. Entonces, continuamos con la teoría. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los rayos X. ¿Ya? Los rayos X son radiaciones electromagnéticas. La generación de los rayos X es un proceso inverso del efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿cómo se generan los rayos X? Primero tengo que tener un tubo catódico, un ánodo y un cátodo, ¿no? Ahí está un tubo al vacío, tengo un ánodo, un cátodo. Entonces, nosotros decimos que entre estas dos placas hay una diferencia de potencial. Entonces, si hay una diferencia de potencial, de esta placa, de este cátodo, se van a emitir electrones. Estos electrones que se emiten van a ser acelerados y podrían chocar con este ánodo, con esta otra placa, pero para evitar que choquen, se va a producir ¿qué cosa? Un frenado. Estos electrones van a frenar, ¿no? Y en ese frenado se van a liberar radiación electromagnética. Entonces, toda la energía de los electrones se cumple que toda la energía del electrón se van a transformar en energía de los fotones. Todos los electrones se van a transformar en fotones. Eso es siempre y cuando el tubo sea 100% eficiente. Y eso te lo van a indicar en los ejercicios. ¿Ya? Entonces tú puedes decir, ¿qué energía tiene el electrón? Bueno, la energía que tiene el electrón es energía cinética. Entonces la energía cinética del electrón va a ser igual a ¿quién? A la energía del fotón X. Pero tú puedes decir que la energía cinética del electrón es la energía electrostática y la energía electrostática es la carga por la diferencia de potencial. Esa es la energía del fotón X. Entonces tú puedes decir que la energía cinética es igual a energía potencial para este caso. Y ya tenemos nuestra ecuación. Este delta de V se le llama acelerador. Este es el que acelera a los electrones. Entonces tenemos que los electrones son acelerados desde el cátodo debido a esta diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial tiene que estar en el rango de 10 a la cuarta a 10 a la quinta para que los electrones puedan ser acelerados. Y antes de llegar al ánodo, estos electrones van a frenar.
¿Por qué, profesora, van a frenar? ¿Quién produce que frenen? Recuerda que dentro de entre estas dos placas, entre el ánodo y un cátodo, hay un campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Sale de la placa positiva y va a la placa negativa. Este es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace el campo eléctrico? El campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica y esta fuerza eléctrica es la que genera que estos electrones desaceleren. Entonces van a desacelerar de tal forma que antes de llegar al ánodo, su velocidad va a ser cero. Entonces toda la energía cinética que tenían los electrones se van a transformar en radiación. Es como si estos electrones hayan frenado seco, ¿no? Es como un auto que se detiene y toda la energía cinética en que se libera en forma de radiación. En este caso, una radiación llamada X. ¿Ya? Podemos observar entonces que la energía, lo podemos expresar, la energía cinética en función de la energía electrostática, que es la carga del electrón por el voltaje, y esto es igual a la energía de los fotones X, ¿no? También lo podemos expresar en función de su longitud de ondas. Entonces, la energía cinética va a ser igual a la energía del fotón X. Eso es siempre y cuando si el tubo es 100% eficiente. Entonces el ejercicio te va a decir, el tubo es el 70% eficiente. Entonces solamente el 70% de los electrones se convierten en fotones X. Entonces eso es parte del ejercicio, ¿no? Los rayos láser también son radiaciones electromagnéticas, pero estas radiaciones electromagnéticas se caracterizan por tener solamente una frecuencia. Entonces, por eso decimos que es monocromática, porque cada frecuencia de radiación se expresa en base a un color, por eso es monocromática. Es coherente, decimos, porque no se dispersa al chocar con una superficie, con un vidrio, no se dispersa, no se ramifica. Dicen así, tiene alta intensidad, se propaga sin desviarse. Ahí tenemos una radiación de un láser, ¿no? Que tiene una sola frecuencia, no se dispersa ni cuando encuentra un obstáculo. Tiene una sola fase. Un láser no es una fuente de energía, sino es un dispositivo que transforma energía para concentrarla en un delgado haz de luz coherente. Un dispositivo típico de emisión de luz láser requiere una cavidad óptica resonante y una sustancia activa. ¿Ya? Entonces no te olvides, la energía de una radiación, ¿de qué depende? De su frecuencia. La energía de los láser necesito solamente la frecuencia. La energía, los rayos láser son generadas cuando una radiación incide sobre un átomo excitado y esta va a ser estimulada en base a una radiación para poderse convertirse en un estado estable. Tenemos los dispositivos de rayos láser. Consiste en 3 elementos básicos: la cavidad óptica resonante, una sustancia activa que se encuentra dentro de él, y una fuente de energía externa, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos una fuente de energía y toda esta energía se va a reflejar en base a un espejo con baja reflectancia. Según sea la sustancia activa, el láser emitido puede estar en el espectro de la luz o en la región infrarrojo, en la región ultravioleta o en la región de los rayos X. Recuerda que la energía de cualquier radiación, la energía de qué depende, depende de la frecuencia, depende de la frecuencia.
Este dispositivo láser emite radiación de X coherente con la misma característica de un láser común. A diferencia de los láser comunes, su longitud de onda está comprendida entre 0,01 nanómetro a 10 nanómetros. La potencia de los fotones, ya lo habíamos indicado, la energía de una radiación electromagnética queda multiplicada por el número de fotones. Si nosotros hablamos acerca de la potencia, recuerda que la potencia es energía entre el tiempo. Y la energía de una radiación electromagnética depende de la cantidad de fotones, depende de su frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Ahí lo dividimos tiempo. ¿Ya? Y ya tenemos ya la intensidad también, que es la potencia sobre el área. Finalmente tenemos el principio de incertidumbre propuesta por Heisenberg, donde indica que es imposible conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Tenemos la incertidumbre de la posición multiplicada por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual a la constante de Planck dividida entre 4pi. Delta de X es la incertidumbre de la posición, delta de P la incertidumbre de la cantidad de movimiento, H es la constante de Planck. Entonces, si la incertidumbre de la posición es pequeña, entonces la incertidumbre de la cantidad de movimiento será grande y viceversa, ¿no? La incertidumbre de la posición y la incertidumbre de la cantidad de movimiento son el resultado de la inspección de los instrumentos de medición. Estas son incoherentes a la naturaleza de la partícula microscópica. También podemos escribir referente a su longitud de onda. Recuerden que un fotón es una radiación electromagnética, tiene longitud de onda. Entonces, al incidir sobre un electrón, puede ser desviado, la cual va a generar una cantidad de movimiento, una posición que lo podemos expresar en función de su energía. Entonces tenemos la incertidumbre de la energía respecto a la incertidumbre de cantidad de incertidumbre del intervalo de tiempo, y eso también va a ser mayor o igual a la constante de Planck respecto a 4pi. Entonces, para finalizar, revisamos nuestros últimos ejercicios. Tenemos el ejercicio número 7, que habla acerca de, decimos, en un experimento para determinar la función de trabajo de un metal se utiliza una radiación cuya longitud es de 600 nanómetros. Entonces, esta es la longitud que se utiliza. Luego se utiliza otra radiación de 200 nanómetros y se observó que el potencial de frenado fue 4 veces mayor que la inicial. Determine el voltaje. Entonces nosotros decimos, acá yo tengo un tubo catódico y yo necesito saber cuánto es el voltaje. Entonces, para ello me están diciendo que la radiación que se emite va a tener una longitud de onda de 600 nanómetros y también me hablan de otra longitud de onda de 200 nanómetros. Entonces nosotros decimos, recuerda que si aplicamos la energía de la radiación, lo puedo escribir como la función de trabajo más la energía cinética 1 con una longitud de onda 1 igual a 600, ¿no? 600 nanómetros. Entonces de acá lo podemos calcular. Este C. Entonces puedo escribir esta energía en función de su longitud de onda, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y despejamos y calculamos.
Entonces podemos calcular en un voltaje 1. Recordar que la energía cinética habíamos dicho que es igual a la energía electrostática. Entonces, como acá no me dan la velocidad, lo puedo escribir en función de la carga electrón por el voltaje. Reemplazamos y ya tenemos la energía cinética 1. Luego, para una longitud de onda de 200, igual, el ejercicio me dice, para una longitud de onda de 200, el potencial de frenado es 4 veces mayor que el inicial. Entonces, si la inicial es V sub 0, el potencial final va a ser 4 veces V sub 0. Entonces, lo podemos calcular de esta forma, ¿no? La energía cinética 2, está, la energía cinética 2 más la función de trabajo va a ser igual a la energía de radiación 2. Y nos sale 2 electronvoltios. Entonces, si la energía es de 2 electronvoltios, el otro va a ser 6 electronvoltios, ¿no? Porque se ha cuadruplicado. Y de esta forma podemos decir el voltaje de frenado en función y la función de trabajo. Entonces tenemos que el voltaje inicial es de 4 tercios y que la función de trabajo es 2 tercios de electronvoltios. Eso es nuestra respuesta. Finalmente tenemos el ejercicio número 8. En este ejercicio número 8 nos dice lo siguiente. Un tubo de rayos X, un haz de electrones se acelera con un voltaje de 30.000 voltios. Si durante el frenado el 80% de la energía se transforma en radiación X. Entonces, con eso de dato me están diciendo que solamente el 80% de la energía de los electrones se transforma en fotones X. O sea, la energía del fotón X, es igual al 80% de la energía de la radiación. Ese es el dato. ¿Ya? Entonces, tú ya sabes todo lo demás. Te piden que determines la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda será igual, entonces la energía del fotón X es 80 sobre 100 y esta energía lo puedes escribir en función de lo que te piden, de la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda. Ahí está. Entonces ahí está la energía del fotón X. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 0,5 Armstrong. 0,5 Armstrong. Entonces, la energía del fotón X es el 80% de la energía de la radiación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? Muy bien. Entonces, estas son las alternativas de los ejercicios propuestos. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense mucho.